Los fantasmas del pasado han vuelto a aparecer. Ayer el terremoto que sacudió la costa de Portugal a tan solo 90 kilómetros de Lisboa nos ha hecho recordar un episodio histórico que dejó una marca profunda en toda la península ibérica. Me refiero al gran terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755. Los efectos fueron devastadores. Se sintieron con especial intensidad en el suroeste de la península, afectando gravemente a las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz. Para ponernos en contexto, aquel terremoto tuvo lugar en la falla de Azores, Gibraltar, aproximadamente 200 kilómetros más al sur del epicentro del sismo de ayer, y a unos 120 kilómetros del Cabo de San Vicente, ese rincón que parece la barbilla de la península ibérica. El seísmo de 1755 provocó un tsunami con olas que alcanzaron los 8 metros en la costa de Cádiz y, sorprendentemente, hasta alteró el nivel del agua del Tajo a su paso por Toledo. Es normal que un evento como el de ayer encienda todas las alarmas, y no es para menos. Sin embargo, es importante, como siempre digo, no caer en el pánico. Más que preocuparnos, deberíamos ocuparnos de entender los riesgos sísmicos en esta parte del mundo y, sobre todo, saber cómo actuar. Por ejemplo, no todos los terremotos con epicentro en el mar generan un tsunami. Entonces, ¿cuándo deberíamos preocuparnos por un tsunami? Los tsunamis pueden tener varias causas, desde erupciones volcánicas y deslizamientos de tierra hasta fenómenos climatológicos extremos o incluso la caída de asteroides. Sin embargo, los terremotos son la principal causa y, de hecho, 4 de cada 5 tsunamis se originan por un seísmo. Y hablando de números, según el Instituto Geográfico Nacional, en los últimos 10 días se han registrado casi 100 terremotos en la zona sur de la península ibérica. Esto se debe a la constante actividad sísmica provocada por el deslizamiento de las placas euroasiática y africana que se encuentran a lo largo del estrecho de Gibraltar. Para que un terremoto genere un tsunami, deben darse ciertas condiciones: la magnitud del sismo, su profundidad, el tipo de ruptura en la corteza terrestre y el espesor de la capa de agua son factores clave. Un terremoto con magnitud 6 ya podría ser suficiente para provocar un tsunami, siempre que se cumplan esas condiciones. El seísmo de ayer tuvo una magnitud de 5,5 a una profundidad de 19 kilómetros, bastante menos que el gran terremoto de Lisboa, que se estima alcanzó una magnitud entre 8,5 y 9. Ahora te estarás preguntando, ¿cuánto tarda un tsunami en llegar a la costa? Bueno, eso depende de la distancia entre el epicentro del terremoto y la línea de costa. En aquel año 1755, las olas tardaron unos 40 minutos en llegar a Cádiz, recorriendo unos 350 kilómetros. Y aquí hay un dato curioso. En alta mar, los tsunamis pueden viajar a velocidades impresionantes, hasta 900 kilómetros por hora, como un avión.
Pero cuando éstas se acercan a la costa, la velocidad disminuye y las olas, paradójicamente, empiezan a crecer en altura. Dado que desde 1522 España ha registrado 13 tsunamis, principalmente en las costas de Huelva y Cádiz, no podemos ignorar este riesgo, aunque sea poco frecuente. De hecho, el tsunami de 1755 causó casi 2000 muertes solo en Cádiz. Por eso, en el año 2021 se publicó el Plan Estatal de Maremotos y algunas localidades como Chipiona ya han desarrollado planes de seguridad, ganándose el reconocimiento Tsunami Ready de la UNESCO. Entonces, ¿qué hacer si se produce un tsunami? Antes de que pueda suceder cualquier desgracia, conviene informarse si en nuestro lugar de residencia es una zona declarada de riesgo. Así que infórmate y ten un plan de evacuación preparado. Durante el tsunami, lo más importante es mantener la calma y alejarse de la costa, ríos o albuferas. Sigue las rutas de evacuación y mantente informado por los canales oficiales. Después del tsunami, asegúrate de comunicarte con tus seres queridos y no abandones la zona segura hasta que las autoridades lo indiquen. España tiene una extensa costa y se encuentra en la frontera de dos placas tectónicas activas, y aunque el riesgo de un tsunami es bajo, sus consecuencias pueden ser devastadoras. Por eso debemos estar preparados incluso para lo más improbable. Han pasado casi 20 años desde aquel tsunami del Índico, el más devastador que haya tenido lugar en nuestro planeta. Alrededor de 200.000 personas perdieron la vida y aquel tsunami fue provocado por un terremoto de 9,1 y provocó una serie de devastadoras olas gigantes que afectaron a la mayoría de las costas de los países que bordean dicho océano. Es uno de los mayores desastres naturales acontecidos durante lo que llevamos de siglo XXI. Nadie se lo esperaba y muy pocos estaban preparados para lo que vendría. Conclusión: el tiempo de reacción y la preparación son esenciales. ¿Estás en alguna costa considerada de riesgo? Déjame tus impresiones en la caja de comentarios. Y como siempre, no te olvides de dejarme el like y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.